título de este tema número 20 es que Él es sabio. Él es sabio. Y acompáñame en su Biblia a Romanos capítulo 11. Vamos a ver entonces en la palabra del Señor cuatro divisiones principales de este mensaje, lo que es la definición de la sabiduría, la búsqueda del hombre por la sabiduría, las manifestaciones de Dios en su sabiduría y la aplicación práctica de la sabiduría. Esos cuatro elementos estaremos tratando de explicarlos a lo largo de este mensaje. Él es sabio, Romanos 11:33. Lo cantábamos al principio en nuestro tiempo de adoración y dice así este pasaje de la Biblia, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Leo la primera frase: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La sabiduría y el conocimiento de Dios son infinitos como Él es infinito. Son perfectos, son completos, no tienen ninguna carencia, no hay ninguna falta, ni nada que le falte saber, nada que le falte saber a nuestro Señor en cuanto a conocimiento y sabiduría. Por eso aquí reflexiona el autor de la carta a los Romanos, dice que son incomprensibles, inescrutables, son tan profundos, insondables, no tienen fondo, no tienen fin, porque el conocimiento y la sabiduría de Dios son infinitos. Así es que vamos a orar al Señor para que tenga bien ministrarnos conocimiento y sabiduría en esta tarde y podamos comprender su palabra. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tenernos nuevamente reunidos en este lugar que tú has apartado, Señor, para manifestar tu gloria, manifestar tu ciencia, tu conocimiento y sabiduría a los que aquí nos reunimos buscando, Señor, recibir de ti la palabra que tienes para nuestra vida en este día. Es por eso que rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos provea, Señor, de conocimiento, de inteligencia, de ciencia y sabiduría para entender, comprender, asimilar, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas en esta tarde y que lo hagamos parte de nosotros, Señor, en nuestro actuar diario, en nuestras decisiones, Señor, que aún nuestras motivaciones sean inspiradas, Señor, por el conocimiento y la sabiduría que tú nos provees a través de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Inteligencia y sabiduría pareciera tratarse de lo mismo, pero en realidad son diferentes y quiero ilustrar con algunos ejemplos el significado de la inteligencia y la sabiduría. La definición de inteligencia es percibir, comprender y retener información. Lo repito, la inteligencia es la capacidad de percibir, comprender y retener información. Yo por eso alabo a todos aquellos, y no quiero hacer menos a nadie, pero tengo que decirlo así, alabo a todos aquellos que toman nota de los sermones que escuchan, porque la mejor memoria no es esta que está aquí, mi amado. La mejor memoria, yo siempre he dicho que es papel y lápiz, o pluma si quiere. Es la mejor memoria porque cuando uno transcribe lo que está recibiendo es un doble aprendizaje. No solamente lo está recibiendo y reteniendo, sino que al plasmarlo por escrito o al hablarlo, usted está teniendo un doble aprendizaje. Usted se está edificando a sí mismo en el conocimiento y la sabiduría. Por eso alabo a todos aquellos que toman nota de los sermones, porque esa es la mejor memoria. Las cosas se olvidan y no recordamos con precisión lo que se explica o lo que se expone, pero si está plasmado en un papel, es fácil retomar esa nota y recuperar el conocimiento si acaso se empieza a diluir entre las miles de cosas que pensamos, escuchamos, percibimos
Es difícil a veces retener tanta información. Y la inteligencia es justamente esa capacidad que tenemos de percibir, de comprenderla y de retener la información. La inteligencia es sinónimo de conocimiento. Es el resultado del aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, adquirimos inteligencia. También es la capacidad para resolver problemas. Antiguamente solamente se consideraba la inteligencia como la capacidad para resolver problemas que tenía que ver con la mente, el razonamiento y con la lógica. Y eso es justamente la forma como se evalúa a las personas mayormente en su inteligencia, en su capacidad de comprender, de asimilar y de retener información y cómo aplican esa información en la solución de problemas. Y hay diferentes pruebas que se utilizan para ver qué tan inteligente eres. No sé si usted ha escuchado, pero hay pruebas que miden el coeficiente de inteligencia. Este coeficiente de inteligencia o cociente intelectual es una calificación que a través de una serie de evaluaciones nos dice cuál es nuestro nivel de inteligencia. Puede ser 80, 90, 100. Ya arriba de 100 es una persona muy inteligente. 120 puede ser una persona súper inteligente. Habrá quien esté en 60, 70, no lo sé. Pero justamente, si lo vemos de una manera objetiva, es como evalúan a las personas en la escuela. A su hijo, a mi hijo o a nosotros mismos nos aprueban o nos reprueban si nosotros tenemos la capacidad de percibir, de retener y de aplicar ese conocimiento. Por eso los estudiantes tienen que aprender a memorizar el conocimiento para que cuando venga la prueba, el examen, puedan transmitir eso que retuvieron en su memoria y ponerlo en un examen para ser aprobados. Sin embargo, al paso del tiempo se ha descubierto que no es el único parámetro de medición para la inteligencia. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de inteligencia. Si ahorita les pusiera un examen de matemáticas, ¿cuántos aprobarían? Bueno, depende de la complejidad. A ver, la tabla del 13 de memoria. A ver, tú dime la tabla del 17 de memoria. Seguramente patinaríamos ahí, ¿no? La del 2 sí me la sé, ¿no? 2 por 2 son 4 y 4 2 son 6 y 6 y 2 son 8. Sí podríamos tal vez con la tabla del 1, la del 2, ¿no? Pero no estamos tal vez tan adiestrados en la práctica de ciertas disciplinas que nos llevan a ser más inteligentes que otros por el retener la información. Pero le decía que al paso del tiempo se ha descubierto que hay diferentes tipos de inteligencia. Hace muchos años, recuerdo, estuvo muy de moda la inteligencia emocional, un autor Coleman que escribió varios libros al respecto y en la cual explicaba que de acuerdo a ciertos estudios que realizaron en el ser humano, se descubrió que no toda la inteligencia es lógico-matemática, que es lo más común, sino que también hay una inteligencia musical, hay una inteligencia verbal, hay una inteligencia corporal, también hay una inteligencia emocional y tiene su explicación, su fundamento, no voy a entrar en ese detalle, pero solamente para darle un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, llamemos un deportista, una persona que tiene dotes o habilidades adicionales o superiores al promedio. No todos aquí podemos dominar un balón, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa capacidad por el entrenamiento o que de forma natural ya traen ciertas habilidades y se les puede decir que son, en este caso, alguien que tiene una habilidad corporal para un deporte, alguna práctica de este tipo, se puede decir que es una persona inteligente corporalmente hablando. A lo mejor en matemáticas reprueba, a lo mejor en historia no sabe nada, pero su cuerpo tiene una inteligencia superior que lo lleva a destacar del promedio de las personas.
¿Sí me expliqué? O por ejemplo, otro tipo de inteligencia, no la encontré en los clasificatorios, pero para mí podría ser un tipo de inteligencia. Hay personas que se les facilita mucho cocinar. ¿Conoce a alguien así? Que tiene una habilidad, un talento, una inteligencia para cocinar y combinar los ingredientes, y aunque no conozca tal vez la receta, lo intuye y se le ocurre que puede ser así, le pone tanta porción de esto, una pizca de aquello y queda un platillo delicioso. Gente muy inteligente en la cocina, aunque repito, tal vez no sepa ni siquiera escribir. Por eso hay diferentes tipos de inteligencias y hay diferentes pruebas para medir esas capacidades intelectuales. Así es que no se sienta mal si usted no se sabe las tablas de multiplicar. Seguramente espero que alguna otra inteligencia tiene usted de la cual el Señor por su gracia le ha dado una mayor medida que al promedio de las personas. Tal vez su inteligencia es para socializar, tal vez su inteligencia es para hacer negocios, tal vez su inteligencia es para las ventas, tal vez su inteligencia es para hacer reparaciones, para reparar objetos, instalaciones en las casas, en fin, hay diversos tipos de inteligencia. Por otro lado, y eso usted y yo, aunque el Señor por su gracia de forma natural ya nos provee de ciertas habilidades o inteligencias, hay que desarrollarlas, hay que ejercitarlas y hay que incrementar esas inteligencias justamente para de alguna manera obtener un beneficio de ese conocimiento, ¿verdad? Pero por otra parte, tenemos la sabiduría. No es lo mismo que la inteligencia, aunque suene similar. La sabiduría se puede definir como la capacidad de poner en práctica el conocimiento y hacerlo con prudencia. Entonces, la sabiduría es la capacidad o cualidad de poner en práctica el conocimiento con prudencia. Es decir, todo esto que yo sé, toda esta información que yo tengo, ¿cómo la puedo aplicar de forma práctica que signifique un beneficio? Eso es sabiduría. Por supuesto, se basa en el conocimiento, debe conocer las cosas, la experiencia tanto propia como ajena, pero implica la sabiduría el reflexionar y observar con detenimiento las cosas. Es, por ejemplo, cuando una persona ha desarrollado tanta la sabiduría de percibir el estado anímico de las personas que lo puede ver y dice, estás pasando por algo difícil, ¿verdad? Se te nota la tristeza o estás muy contento o qué te preocupa, sin que nadie le diga nada, intuye. Justamente por esa experiencia, esa reflexión que hace sobre la vida, adquiere esa sabiduría que le da una ventaja en cuanto al discernimiento de lo que está pasando y cómo puede aplicar su conocimiento en beneficio de lo que está sucediendo. Podemos decir entonces que la sabiduría es el grado más alto de conocimiento puesto en práctica. El más alto grado de conocimiento puesto en práctica. De nada sirve toda la inteligencia, de nada sirve todo el conocimiento si yo no lo pongo en práctica con prudencia, como ya lo mencioné, para obtener un beneficio. Si lo vemos entonces desde esta perspectiva de las definiciones de inteligencia y sabiduría, podemos tal vez darnos cuenta que ser inteligente no es lo mismo que ser sabio. Alguien puede ser una eminencia intelectualmente hablando, pero puede ser un torpe hablando de la sabiduría. Ejemplos de esto hay muchos. Hay personas que pueden ser súper ágiles en las operaciones matemáticas, tener una habilidad lógica, de razonamiento, de pensamiento humano, pero puede tener una vida torpe en cuanto al comportamiento social, en cuanto a relacionarse con las demás personas. Hay un desequilibrio, como una persona tan inteligente, tan capaz,
no puede entablar una conversación con alguien, no puede socializar con nadie, le cuesta relacionarse con las personas porque hay un desequilibrio intelectual en su vida y en unas cosas sí es muy capaz, pero en otras es muy incapaz. No sé si lo dije bien, en unas es muy capaz y en otras es muy incapaz. No tiene sabiduría. Hay ejemplos de personas que han ganado el premio Nobel. Ustedes saben que el premio Nobel es un premio muy prestigiado a las personas que logran avances en cuanto a la ciencia. Y uno de ellos es el premio Nobel de Economía, premio Nobel de Física, de Química. Y hay personas que han ganado ese premio, es decir, que la persona tal vez más inteligente, más capaz en esas ramas, pero que tiene una vida desastrosa. Una vida totalmente arruinada. Entonces, ¿de qué sirvió la inteligencia si no pueden aplicar a su vida la sabiduría mínima para llevar una buena vida? De nada sirve que usted o yo seamos el mejor matemático, el mejor eléctrico, el mejor mecánico, el mejor vendedor, lo que sea, si no tenemos la sabiduría para llevar nuestra vida a un buen término. Por eso sabiduría e inteligencia no son lo mismo. Por su parte, también la Biblia nos habla acerca de la sabiduría y la inteligencia humanas y también nos habla de la sabiduría y la inteligencia espirituales, haciendo una clara distinción entre ambas. Y quiero que me acompañe a la carta a Santiago, capítulo 3, donde mire cómo la clasifica aquí el apóstol Santiago a la sabiduría humana comparada con la sabiduría divina o la sabiduría de Dios. Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, ¿quién es bien abusado? ¿Quién es bien inteligente? Bueno, pues que demuestre por su buena conducta, es decir, su sabiduría, sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Entonces, ¿quién es sabio, inteligente, bien, no sé cómo le dirán acá? Yo me acuerdo que le decimos, es bien cuerda, o sea que es súper abusado. Que lo demuestre entonces en la conducta buena de sus obras, es decir, que lo demuestre con sabiduría. Hay gente muy inteligente, pero no tiene sabiduría. Y mire todavía lo que dice, pero si en su corazón, versículo 14, tienen amargos celos, contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta, es decir, que en el corazón hay este tipo de situaciones, amarguras, celos, contiendas, mentiras. Dice, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, no es la sabiduría de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. La inteligencia y la sabiduría no son lo mismo. Puedo ser muy inteligente, pero puedo ser un neófito, un torpe en cuanto a la conducta, y si hay contiendas, si hay mentira, si hay situaciones de celos, eso no es sabiduría divina, sino que es terrenal, animal y diabólica. Por eso la sabiduría divina nunca se igualará a la sabiduría o la inteligencia humanas. Nunca. Repito, podemos ser bien capaces en los negocios, bien capaces en la administración, en lo que sea, pero si no tenemos la sabiduría divina, nuestra vida va destinada al fracaso. Y para tener la sabiduría divina, no necesitamos la inteligencia terrenal, son totalmente independientes. Por eso la palabra del Señor en algunas partes dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los sencillos, los humildes. Dice la palabra de Dios que Dios escogió lo necio de este mundo
para humillar a los sabios, a la sabiduría. No importa que usted no sepa multiplicar, que no sepa de historia, que no sepa de química ni de ciencias. Si usted adquiere la sabiduría divina, será una persona sabia. Así es que no tendríamos entonces nosotros por qué hacer menos a las personas si no tienen la inteligencia terrenal, sino apreciarlos porque poseen la sabiduría de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hace sabio, hace entendido al humilde. Esa es la que usted y yo tenemos que procurar. Mire, la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, la científica, a nuestros hijos se la van a impartir en la escuela. Y a lo mejor ahí no competimos. No sé si su hijo está tomando clases de inglés. A lo mejor usted no sabe ni jota de inglés y usted no se tiene que preocupar por aprender inglés para enseñarle a su hijo, porque de eso se encarga la escuela. De las matemáticas, de la historia, las ciencias naturales, la química, la sociología, lo que sea, de eso se encarga la escuela. Lo que usted y yo tenemos que encargarnos con nuestros hijos es enseñarles la sabiduría, la inteligencia espiritual que está en la palabra de Dios. Si usted y yo nos enfocamos en instruir a nuestros hijos en la sabiduría de Dios, van a ser personas de éxito. Les vaya como les vaya en la escuela, les vaya como les vaya en sus carreras, si aplican los principios de Dios a su vida, van a tener éxito en la vida. No el éxito como lo mide el mundo, sino el éxito como Dios lo mide. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en los principios de la palabra del Señor, que les van a dar la sabiduría que necesitan para vivir. De lo secular, de lo científico, lo natural, que se encargue la escuela. Claro, si usted también quiere participar, por supuesto, es bueno ayudar a los hijos en las investigaciones, en las tareas, pero lo principal es la sabiduría de la palabra de Dios. Y el hombre, desde el principio, desde los primeros seres creados por Dios, han estado en busca afanosamente de la sabiduría y la inteligencia. Adán y Eva, los primeros seres humanos, buscaron la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Es un deseo natural del hombre de saber más, de aprender más, de conocer más. Es algo natural en la humanidad. Dios nos creó con esa necesidad de. Sin embargo, la diferencia está en dónde se busca la sabiduría y la inteligencia. Adán y Eva equivocaron la forma de buscarla. Vayamos, por favor, a Génesis. Génesis 2. ¿Usted cree que Dios no les iba a transmitir a Adán y a Eva todo el conocimiento, toda la ciencia, la sabiduría de lo que ellos necesitaban conocer? ¿Qué dice? Claro que sí. Dios les iba a transmitir lo que ellos necesitaban saber. Si ellos necesitaban arar la tierra, seguramente el Señor les iba a enseñar cómo hacerlo. Si ellos necesitaban sacrificar un animal para hacer comida o tomar de ahí algunos elementos, seguro que el Señor les iba a explicar cómo hacerlo. Pero ellos decidieron buscar por su propia cuenta sin considerar a Dios. La única restricción que tenían Adán y Eva, lo sabemos en Génesis 2, versículo 17. Desde el versículo 16 le dice: el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento, palabra tentadora, del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente que morirás. No son tres cosas, no era del conocimiento y del bien y del mal, no, era del conocimiento del bien y del conocimiento del mal.
de lo que el Señor le estaba advirtiendo a Adán y a Eva, que no comieran de ese fruto, del conocimiento del bien y del conocimiento del mal. Entonces, fíjese, en base a lo que hemos visto hasta ahora, este árbol, ¿de qué cree usted que era si distinguimos como procuramos hacerlo al principio? ¿Del conocimiento, de la inteligencia o era de la sabiduría? ¿De qué era el árbol? Les doy otra oportunidad. ¿Del conocimiento, de la inteligencia, de la ciencia o de la sabiduría? ¿O era de las dos cosas el árbol? De la ciencia, del conocimiento, de la inteligencia. Mire, ahorita lo vamos a ver, discúlpame si no lo supe explicar bien, pero dijimos que la inteligencia y el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría, y este árbol era del conocimiento, no era de la sabiduría. Por eso Dios le dice, del árbol del conocimiento del bien, del árbol del conocimiento del mal, no comerás. No dijo de la ciencia, pero podemos decir del conocimiento del bien, del conocimiento del mal, no comerás de ese fruto. Pero mire cómo lo presenta Satanás con toda su astucia. Recordará cuando en el capítulo 3 Satanás le dice con que les han dicho que no comerán, bla, bla, bla. Pero fíjese lo que dice en el versículo 3. Eva le contesta a la serpiente, Génesis 3:3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen. Ya le agregó, ¿verdad? No sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien, conociendo el mal. Versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y ya sabe el resto de la historia. El árbol era del conocimiento del bien y del conocimiento del mal. Y la mujer lo vio que era para alcanzar ¿qué? Sabiduría. No era el árbol de la sabiduría, era el árbol del conocimiento. Y Satanás engañó a Eva de tal forma que le hizo ver que era un árbol no del conocimiento, sino un árbol de sabiduría. Engañada totalmente. Repito la pregunta, ¿no cree usted que Dios le iba a transmitir a Adán y Eva todo lo que ellos necesitaran conocer? Por supuesto que sí. Él personalmente los iba a instruir, los iba a capacitar en el conocimiento, lo que necesitaran conocer. Ellos no necesitaban conocer el bien, ellos no necesitaban conocer el mal. Por eso Dios le dijo, no comas de ese árbol. No necesitas conocer el bien, no necesitas conocer el mal, porque para conocer el bien necesitas conocer el mal. Yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir, implícitamente está ahí incluido, pero no comas del conocimiento. Y la mujer vio que era codiciable, atractivo, era bueno para alcanzar sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios aquí? Está escondida aquí la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en el consejo cuando le dice, no comas. Dios le está transmitiendo sabiduría a Adán y Eva al decirle, no comas. Un consejo te doy, Adán, un consejo te doy, Eva, no comas de ese árbol. Esto es
sabiduría. Pero ellos dijeron, no, esa sabiduría no me basta, esa inteligencia no me basta, yo quiero por mí mismo conocer el bien y conocer el mal. Por eso hay dos formas de que usted y yo podemos aprender. Hay dos maneras en las cuales usted y yo podemos adquirir conocimiento y sabiduría. Una es por el consejo y otra es por la experiencia. Adán y Eva no necesitaban conocer ni el bien ni el mal, porque dice la palabra del Señor que todo era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera, perfecto. No necesitaban más de lo que Dios les quisiera dar. Entonces, dos formas de adquirir inteligencia, conocimiento y sabiduría es a través del consejo, de la enseñanza y a través de la experiencia. Dios estaba transmitiendo inteligencia, estaba transmitiendo sabiduría, conocimiento a Adán y Eva al darles el consejo de no comer de ese árbol. Pero ellos despreciaron esa sabiduría, ese consejo, y quisieron por ellos mismos alcanzar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Y así cada vez que el hombre por su cuenta, sin considerar a Dios, busca inteligencia, sabiduría, va a fracasar. A los ojos de Dios va a fracasar. Podrá lograr mucho en este mundo, podrá lograr fama, riquezas, poder, ser influencer, ahora que está de moda ser influencer y deja mucho dinero. Pero si no está bajo la voluntad de Dios, es un fracasado, es un torpe a los ojos de Dios. Podrá ser inteligente, sabio, millonario, conquistador, carita, lo que quiera, influir a millones de personas con sus opiniones en este mundo, pero para Dios, si no está en su voluntad, es un fracaso total. Y realmente eso es lo que trasciende, mi amado hermano. ¿Cuánto vamos a vivir aquí en la tierra? 70, 80, 90, dice 100 los más longevos, dice la palabra, 80 los más longevos. Todo es efímero y pasajero, pero lo eterno, lo que realmente trasciende, eso es lo que tú y yo tenemos que enfocarnos, y eso no nos lo va a dar el mundo con toda su ciencia y conocimiento. Solamente la sabiduría de Dios que transmite el consejo nos puede hacer sabios e inteligentes. Así es que Adán y Eva, volviendo al punto, no hicieron caso a Dios. La sabiduría no es conocer el bien y el mal por la experiencia, sino distinguir el bien y el mal por el consejo. Lo repito, la sabiduría no es conocer el bien y el mal por la experiencia, sino que la sabiduría es distinguir el bien y el mal por el consejo. Y por supuesto, la sabiduría es elegir el bien. Si Dios dijo no coman, se verá apetitoso, rico y apetitoso, jugoso y mira. Pero si Dios dijo no, es no. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo bien, pero si Dios dice que no, es no. Y había una advertencia, van a morir. ¿Creyeron que Dios era mentiroso? Qué triste caso. Que no nos admiremos mucho, usted y yo también. Dios nos ha hecho advertencias y ahí vamos, ¿no? Que Dios lo dice, está en su palabra y ahí vamos otra vez. ¿Qué creemos? ¿Que acaso Dios miente? ¿Que Dios se equivoca? Nos falta sabiduría todavía en muchas áreas. Hay gente que se afana entonces desde Adán y Eva hasta hoy en nuestros días, y mientras haya humanidad en esta tierra, se afana por adquirir conocimiento, por adquirir ciencia, inteligencia,
dominar artes y muchas áreas, pero descuidan lo importante y trascendente que es la sabiduría de Dios. Y aún en esas equivocaciones que el hombre comete por su imprudencia, aún en ello Dios es sabio para utilizar ese mal para su gloria y para nuestro bien. El único sabio es Dios. Romanos 16:27 así lo dice: al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El único sabio Dios. Romanos 16:27. Dios es infinitamente, incomparablemente, perfectamente y eternamente sabio. Nadie como Él en sabiduría e inteligencia. Todos sus atributos, como lo hemos estado reiterando cada ocasión, están en perfecta armonía. Entonces, la sabiduría de Dios está en armonía con sus demás atributos, que Él es infinito, que Él es perfecto, que Él es eterno, que Él es omnipotente, omnisciente, etc. Todo está en una perfecta armonía en Dios en cuanto a sus perfecciones. Sus conocimientos y su sabiduría son infinitamente superiores a los nuestros, como dice Isaías 55:9. Mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos, mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Mi sabiduría e inteligencia infinitamente superior a la humana, dice el Señor. Dios no podría ser Dios si no fuera sabio, porque Dios todo lo que hace, lo hace en su sabiduría y de la mejor manera posible. Dios no tiene, para que me entienda, Dios no tiene un plan B. ¿Ha escuchado eso? Plan A, ¿sí? Pero si falla el plan A, vamos al plan B, ¿no? Y si falla el plan B, tenemos un plan C. Eso lo hacemos nosotros los humanos porque no sabemos si vamos a tener éxito en un plan. Pues si nos falla, tenemos otra opción, y si nos falla, tenemos otra y le andamos buscando. Bueno, Dios no tiene plan B, ni plan C, ni mucho menos. Dios solo tiene un plan único. Y como Dios ha decidido hacer las cosas, es la mejor manera de hacerlas. No hay mejor manera de hacer las cosas que como Dios las hace, para lograr el mejor resultado para su gloria y para nuestro bien cuando tenemos que ver en ello. Hay cosas que Dios hace para su gloria simplemente, que no tiene que ver con nosotros. Pero cuando estamos involucrados en los planes de Dios, lo que Dios hace es la mejor manera, en el mejor tiempo, con el mejor método, con la mejor forma, para lograr el mejor resultado para su gloria y para nuestro bien. Esto significa que inclusive lo malo que nos pasa es parte del plan de Dios. No es que Dios nos mande el mal, no es que Dios nos mande las calamidades, mas Dios sí las permite, y aún permite nuestras equivocaciones y errores, nuestras malas decisiones, y aún con eso es el mejor plan de Dios para lograr el mejor resultado. Esa es sabiduría. Hacer lo mejor para lograr el mejor resultado para la gloria de Dios y para nuestro bien. Si usted y yo hacemos eso, tendremos el éxito de Dios en nuestra vida. De nada le serviría a Dios ser omnisciente, saberlo todo, si no pudiera aplicar ese conocimiento con sabiduría. De nada le serviría a Dios ser omnipotente, tener poder ilimitado, si no tuviera sabiduría para aplicar ese poder. Si no tuviera sabiduría, el amor de Dios sería un amor torpe,
un amor que no sería benéfico. Sin sabiduría, Dios juzgaría equivocadamente. Por eso repito, la sabiduría de Dios está en común acuerdo con el resto de sus perfecciones. Y aún, repito, aún el mal, Dios lo permite porque en su sabiduría es lo mejor. Así es que cuando tú y yo pasemos por alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema, escasez, persecución, demandas, juicios, siempre y cuando no haya sido provocado por nosotros, Dios lo permite para nuestro bien. Y aunque haya sido provocado por nosotros, por nuestras malas decisiones, por nuestros errores, Dios lo permite porque es el mejor plan para tu vida y para su gloria. Amén. Entonces, bajo esa perspectiva, tú y yo tenemos que tener contentamiento con la voluntad de Dios. Tal vez tú y yo nos metimos en problemas, nos metimos en situaciones por malas decisiones, nos equivocamos, no hicimos caso al consejo de Dios. Aún eso Dios lo va a usar para tu bien y para su gloria. Aún la muerte, aún la enfermedad, aún los accidentes, las cosas trágicas, aún eso es para tu bien y el bien de muchos tal vez, que ni te das cuenta, y por supuesto para la gloria de nuestro Señor. Así es que toda sabiduría proviene de Dios. Proverbios 2:6, acompáñame ahí, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, aquí en la versión que yo tengo, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. ¿Quieres más? Ahí está todo. Del Señor viene la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. ¿Y cómo sabemos que sale de su boca? Lo que sale de su boca ya lo tenemos aquí por escrito. Esta es la palabra escrita de Dios y aquí viene todo entendimiento y todo conocimiento y toda sabiduría proviene de Él. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nos falte sabiduría, vayamos a Él a pedirla y Él no nos rechazará y no escatimará, porque dice que Él da con liberalidad y sin reproche la sabiduría. Dios manifiesta su sabiduría de diferentes maneras. En la creación, vemos por ejemplo cuando dice el Génesis que todo era bueno en gran manera, Dios hizo las cosas con una sabiduría increíble, impresionante. Cosas que a ningún ser humano, por mucha ciencia que tuviera, se le hubiera ocurrido crearlas como Dios las ha hecho. Y el mundo está lleno de maravillas, de situaciones o de especies, creaciones que realmente son sorprendentes, como Dios las hizo con inteligencia y sabiduría. El Salmo 104:24 dice que el Señor hizo todas las cosas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Cosas que usted y yo no nos imaginamos. En estos días Dios nos permitió tomar unos días fuera de la ciudad y fuimos a un lugar en el cual hay una especie de plancton, es una laguna, hay una especie de plancton y es bioluminiscente. Yo no sabía que eso existía. Bioluminiscente. Yo, ¿qué es eso? Nos llevaron a este paseo de noche, oscuridad total, en medio de una laguna, y usted agita el agua y se ilumina. Una cosa, yo estaba maravillado y agradecido con el Señor de permitirme ver este tipo de maravillas que si usted no las escucha, no las creería, no se le imaginaría así. Agarra uno el agua y le va escurriendo la luz así por donde le va escurriendo el agua, pues echa agua en la cara y le escurre la luz en el rostro, donde usted la arroje,
donde escurre el agua va escurriendo ese plancton que se ilumina cuando es agitado. Si uno no lo agita, no se percibe, pero es como una forma de defensa. Seres casi microscópicos, apenas perceptibles al ojo humano, ¿cómo Dios se ocupó de hacer eso? Yo digo, Señor, ¿por qué haces estas cosas tan maravillosas, increíbles? Y estoy hablando solamente un ejemplo de millones que seguramente hay en la creación y muchos de los cuales usted y yo desconocemos, pero cosas maravillosas. Para su gloria las creó el Señor, para manifestar su sabiduría y su poder. Es algo hermoso. Así es que Dios manifiesta su sabiduría a través de la creación. Proverbios 4:5, vayamos juntos. Otra forma en la que Dios manifiesta su sabiduría es a través de la palabra. Dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. En la boca del Señor hay sabiduría y esa sabiduría fue escrita lo que tú y yo necesitamos saber de la vida en este maravilloso libro o compilación de libros llamado Biblia. Sí, tenemos que adquirir conocimiento científico para ejercer alguna labor, alguna profesión aquí en la tierra, pero el conocimiento, la sabiduría para vivir la vida como a Dios le agrada y tener el éxito de Dios ya está por escrito en su palabra, a la cual hacemos bien y tú y yo en atender sus consejos. A través de Jesucristo también el Señor mostró su sabiduría. Dice la palabra que Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:24, no lo busque, pero así lo dice. También Dios proveyó sabiduría a través del Evangelio. 1 Corintios 1:21 dice que el Señor le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque la sabiduría de Dios el mundo no la conoce mediante su propia sabiduría, sino que a través de algo que para el mundo es una locura, como que un hombre murió en una cruz para darnos vida eterna. ¿Cómo es que el sacrificio del Hijo de Dios significa perdón de pecados para nosotros? Eso es una locura. El hombre lo puede considerar una tontería, pero es sabiduría de Dios que el mundo no conoce, sino solamente a aquellos que Dios les quiere revelar. Cristo murió para darnos vida. ¿No es eso algo ilógico para el pensamiento humano? ¿No suena algo tonto para la inteligencia humana? Pero es sabiduría de Dios. Y una más de las manifestaciones de la sabiduría de Dios, vayamos juntos a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Versículo 10. Otra de las manifestaciones de la sabiduría de Dios, ya vimos en la creación, en su palabra, en Jesucristo, en el Evangelio, y también Efesios 3:10 dice, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. ¿Quién da a conocer la sabiduría de Dios según este pasaje Efesios 3:10? La iglesia. Usted y yo somos fuente de sabiduría, porque lo que hacemos es transmitir el consejo de Dios, de su palabra, y eso provee sabiduría e inteligencia espirituales. Así es que termino con lo siguiente, es un largo final porque me faltan varias cosas. La aplicación práctica de esto. Acompáñame a Salmos 19. Salmos 19. Dios comunica sabiduría.
es una de las perfecciones de Dios comunicables. A la medida que usted y yo la podamos asimilar, nunca tendremos la inteligencia ni la sabiduría de Dios. Él es omnisciente, omnisapiente, lo sabe todo, Él lo conoce todo, pero sí nos transmite inteligencia y sabiduría que tú y yo necesitamos para vivir. Y aquí en el Salmo 19, versículo 7, mira a quién le transmite el Señor esta sabiduría, este conocimiento. Salmos 19, 7. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio. En mi versión dice al ingenuo. ¿Cómo dice su versión? Al sencillo. ¿Al qué, perdón? Sencillo, gracias. Hace sabio al ingenuo, al sencillo. En otra traducción, este pasaje dice: la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo, similar a la que usted me dijo. El hombre sencillo, el hombre tal vez inculto, con inteligencia terrenal promedio o baja, sin mucho conocimiento, sin mucha ciencia, puede ser un hombre sabio si sigue el consejo de Dios. Ahora bien, la inteligencia terrenal no necesariamente está en contradicción de la inteligencia o la sabiduría de Dios. Usted y yo podemos tener capacidades intelectuales promedio o superiores, ser muy hábiles o muy buenos en ciertas áreas de la vida, y eso no nos excluye de que también adquiramos sabiduría de parte de Dios. Porque lo que busca el Señor es a la persona humilde, sencilla, como dice en las bienaventuranzas, pobre de espíritu. Es decir, alguien que no se confía de sí mismo, que no se cree que lo sabe todo, sino que es una persona que está dispuesta a ser enseñado de parte de Dios. Y no siempre Dios va a venir y te va a hablar, te va a traer una revelación en sueños, en una visión, sino que a veces te va a hablar de quien menos tú lo esperas, de quien menos tú lo sospechas. Pero si tú eres una persona sencilla, humilde, como decimos, enseñable, vas a adquirir sabiduría si recibes el consejo de alguien que te habla de parte de Dios. Pero hay de aquellos que se creen mucho. Hay de aquellos que se creen, como decimos, muy sácale punta, que ya lo sabe todo, que nadie le puede enseñar nada. Eso es de principiantes, eso es de párvulos. A mí que me vas a enseñar, mira que yo tengo este conocimiento, yo sé tanto de la Biblia. Se jactan, se vanaglorían de su conocimiento. Pero dice la palabra del Señor que no nos hagamos sabios o no nos consideremos sabios en nuestra propia opinión. Hermano, tú y yo tenemos que tener la actitud de ser enseñables, venga de quien venga la palabra, siempre y cuando venga de parte de Dios. No menospreciemos a las personas por su poca inteligencia terrenal o su apariencia sencilla y humilde. Si hay una gran sabiduría espiritual en esas personas, apreciémoslo. Proverbios 3:7. Vayamos ahí, por favor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿No fue eso lo que le dijo Dios a Adán y Eva? No sean sabios en su propia opinión. Apártense. No coman de ese árbol. Teman al Señor por su sabiduría y su consejo. No seamos como Salomón. Usted sabe y ha escuchado probablemente el hombre más inteligente o inclusive podemos decir más sabio para dirigir un pueblo en esta tierra.
Ninguno, dice la palabra del Señor, tuvo tanta inteligencia, tanta sabiduría como él. Puede encontrar su historia en Primera Carta de Reyes. Dice que nadie como él en la tierra en cuanto a conocimiento. Pero su corazón no estaba rendido completamente a Dios. Y Dios sabiamente le dio el consejo: no te metas con mujeres que no son de tu pueblo, porque te van a hacer caer, te van a llevar a adorar a sus ídolos. ¿Y qué pasó? Así fue. 1000 mujeres, imagínense. No le alcanzaban los días del año para rendirle culto a tantos dioses, ídolos paganos. Sabio para dirigir el pueblo como ningún otro, pero torpe en cuanto a la sabiduría del corazón, en cuanto al temor a Dios. Sansón, otro hombre que pudiéramos decir tenía una inteligencia superior corporal, una fuerza descomunal, nadie como él en fuerza, pero su corazón también estaba inclinado hacia las mujeres y esa fue su perdición. Entonces, no creamos que porque tenemos cierto grado de sabiduría, cierto grado de conocimiento, ya nos podemos apartar de la fuente de sabiduría que es Dios. Por eso Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es esto? Creerle a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, vivir lo que Dios dice, atender su consejo. Ese es el principio de la sabiduría. Y ahí mismo Proverbios 1:7 dice: los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, están locos, están tontos, te han lavado el cerebro con eso del evangelio, no, estás mal. Mira, las cosas son así. La gente necia desprecia la sabiduría y la enseñanza de Dios y busca por sus propios medios adquirirla, cuando ya hemos demostrado que eso es una perdición. Santiago 1:5, y ahora sí con esto termino. Ahora sí en serio. Santiago 1:5. Quisiera decirles tantas cosas más, mis amados hermanos, pero que sea la palabra que hable a nuestras vidas. Busquemos incansablemente la sabiduría, leyendo las escrituras, adquiriendo conocimiento, inteligencia y sabiduría de parte de Dios por medio de la lectura de la palabra. Que no dejemos de hacerlo y seremos sabios e inteligentes. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Señor, dame sabiduría para amar a mi esposa. Dame sabiduría para dirigir a mi familia. Dame sabiduría, Señor, para realizar este negocio. Dame sabiduría, Padre, para llevar esta situación, para realizar este proyecto. Dame sabiduría, Señor, para enfrentar esta prueba, este examen. Dame sabiduría para hablarle a estas personas. Dame sabiduría para conducirme con prudencia, Señor, y con buen testimonio. Sabiduría de parte de Dios. Dios no te va a rechazar, Dios no te va a despreciar, va a decir: ¿cómo otra vez? No, dice que Dios la da con liberalidad y sin reproche. Pidámosle sabiduría, siempre y cuando, por supuesto, sea para glorificar a Dios. No para jactarnos, no para presumir, no para humillar o menospreciar a los que saben menos que nosotros, sino para glorificar a Dios. Y Dios, que conoce nuestro corazón, la dará con liberalidad y sin reproche. Salomón dijo: dame sabiduría para dirigir este pueblo. Concedido. Y es más, dijo: y como no me has pedido riquezas ni otra cosa, yo te voy a hacer rico, dice el Señor. Fíjate. O sea, todavía el pilón, el agregado del Señor. Pidamos sabiduría a Dios y Él la dará. Ponte de pie y vamos a orar.
La Biblia nos habla de Job, cómo él padeció situaciones muy difíciles y él reconoce al final que la fuente de la sabiduría y del conocimiento es Dios. En un pasaje dice que Dios es el poseedor de la sabiduría y el poder, y que de ellos son el consejo y el entendimiento. Así es que si tú crees que Dios te puede hacer sabio, sin importar la inteligencia humana, pidámosle a Él que nos provea de esa sabiduría. Y Job, después de todo lo que padeció, hizo una declaración hermosa donde dice que de oídas te había oído, te había escuchado solamente, pero ahora mis ojos te ven. Cantemos al Señor. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies. Reconocemos, Padre, que tú eres la fuente de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo conocimiento, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que nos hagas saber, Señor, lo que necesitamos saber. Evítanos, Padre, buscar fuera de ti, Señor, conocimiento que no edifica, que no es provechoso, Señor. Cosas vanas, cosas pasajeras, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos manifestar tu sabiduría, tu conocimiento, Señor. A todo aquel que necesita un consejo de parte tuya, dile: más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven,
La gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.